replegarse hacia adentro, ensimismarse, tener una permanente sensación de tristeza y melancolía, dejar de tener ganas de hacer las cosas que habitualmente hacemos, tener afectado nuestro apetito y nuestro sueño. Estas son unas de las situaciones que viven a menudo las personas que padecen depresión. Aprendamos un poco sobre ello, cómo identificarlo y qué debemos hacer al respecto. La depresión es una enfermedad psicológica que va mucho más allá del simple hecho de sentirnos tristes o de no tener voluntad para hacer bien las cosas. En realidad es un cuadro neuropsicológico que afecta el funcionamiento de nuestro cerebro, haciendo que toda la información que éste recibe sea vista como una amenaza. Esto produce que las personas que tienen depresión vean el mundo y la realidad como una situación hostil e irreversible. Además de esto, también afecta nuestra capacidad de memoria, de atención, los procesos de aprendizaje, el rendimiento laboral y la capacidad y las herramientas de socialización, haciendo que esta enfermedad se pondere como una situación incapacitante y que sea la principal causa de suicidio en el mundo. Las causas de la depresión las podemos dividir en dos grandes grupos, las causas endógenas y biológicas y las causas exógenas o externas. Las primeras, las endógenas o biológicas, tienen que ver con el funcionamiento de nuestro organismo. En un estado de funcionamiento regular, nuestro cerebro segrega tres sustancias, la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Estas hacen que nosotros tengamos un funcionamiento neurológico estable. Sin embargo, a veces al vivir ciertas cosas o por ciertas circunstancias neurológicas, el cerebro deja de producir estas tres sustancias, haciendo que se active en el lóbulo derecho el área encargada de la depresión. Esto afecta nuestra percepción y hace que la persona reciba toda la información del exterior como una amenaza o como algo que genera dolor y angustia. De la misma manera, situaciones como los problemas de tiroides o los problemas de azúcar alteran el metabolismo de nuestro cuerpo, haciendo que se segreguen diferencialmente sustancias como el cortisol, el cual al llegar al cerebro empieza a inhibir o modificar la segregación de estas sustancias. Por otro lado, las causas exógenas o externas tienen que ver con la vivencia de ciertos acontecimientos que han sido dolorosos o frustrantes y que no hemos sabido superar adecuadamente, quedándonos apuntalados en ellos. Dentro de los más comunes encontramos el duelo por la pérdida de familiares o seres queridos, la ruptura de parejas, la pérdida laboral, los problemas con los hijos o las crisis económicas. Para saber si estamos pasando por una situación de tristeza o estamos frente a una posible depresión, podemos ayudarnos de las siguientes señales. Vamos a empezar a ver afectado nuestro sueño. Las horas que dormimos ya no son suficientes para descansar. Posiblemente empecemos a despertarnos entre las 3 y las 4 de la mañana, haciendo que durante el día estemos mucho más agotados, con menos energía y con muchas ganas de volver a la cama. Vamos a empezar a ver alterado nuestro apetito. Generalmente durante el día vamos a tener inapetencia, pero por la noche nos vamos a encontrar con atrancones de comida acompañados de muchísima ansiedad y en búsqueda de alimentos particularmente grasosos o azucarados. Vamos a empezar a perder las ganas de hacer lo que habitualmente hacemos. Ya las cosas que antes nos interesaban o nos motivaban dejan de interesarnos o desmotivarnos, haciendo que sea muchísimo más costoso levantarnos de la cama para empezar nuestra rutina cotidiana. Vemos alterada nuestra capacidad de sentir placer. Las cosas que habitualmente eran muy placenteras ya no son tan placenteras ni tan interesantes. Empezamos a aislarnos. Como sentimos que emocionalmente no estamos en nuestra mejor disposición, empezamos a pensar que mejor no salimos, porque tras de que nos cuesta muchísimo hacer las cosas, cuando las hacemos no sentimos el placer que antes vivíamos. Entonces vamos a preferir quedarnos en nuestra casa replegados a solas. Cuando la gente nos invite, vamos a sentir que no somos la mejor compañía porque estamos en un mal estado emocional y vamos a tener la ilusión o a pensar fantasiosamente que nuestro estado emocional se puede contagiar a los demás y que podemos arruinar las salidas. Por esto vamos a empezar a rechazar la compañía y a aislarnos poco a poco. Vamos a experimentar mayor irritabilidad. Entonces, cuando vivamos algunas cosas que frente a los ojos de los demás son un poquito insignificantes, vamos a estallar, por ejemplo, en llanto, vamos a ponernos profundamente tristes o vamos a molestarnos muchísimo porque tenemos mucha más irritabilidad emocional.
Vamos a tener problemas en nuestro colegio o en nuestro trabajo dependiendo del contexto en el que nos desempeñemos, porque vamos a ver afectada nuestra capacidad de memoria y nuestra capacidad de atención. Esto va a hacer que nuestro rendimiento cognitivo sea mucho menor. Nuestra autoestima también se va a ver afectada. Vamos a empezar a tener pensamientos o ideas de que somos poca cosa, de que no nos merecemos lo que estamos viviendo, de que no somos buena compañía para los demás, que no somos lo suficientemente buenos para nuestro trabajo o para nuestro estudio, que no somos capaces de hacer las cosas, etc. El encierro es otra de las características que nos indica que estamos en una depresión y de hecho es una de las características de alerta. Cuando hablamos del encierro no hablamos del aislamiento como lo nombramos anteriormente, sino que vamos un poco más allá. Hablamos de las personas que ya no quieren salir de su cama, no se bañan, no se cambian, no asean sus espacios personales e incluso dejan de comer. La autodestrucción es otra de las características que nos bota una alerta altísima, ya que está directamente relacionada con las situaciones de suicidio y tienen que ver con los estados de tristeza, desolación y aislamiento en los cuales la persona empieza a lastimarse a sí misma. Puede ser dejando de comer, dejando de higienizarse, porque esto afecta contra la propia salud, pero también de pronto haciéndose cortes, pellizcándose, mordiéndose, arrancándose el cabello, etc. Si identificas 3 o más de estas señales conjuntas, es importante que pidas ayuda porque posiblemente estés frente a una situación depresiva. ¿Qué hacemos frente a un cuadro depresivo? Primero es importante que entendamos un poquitito cómo funciona la depresión. Y para esto podríamos ver la depresión como una especie de ciclo. Es decir, las personas depresivas se caracterizan por vivir 2 situaciones. La abulia, por un lado, que es la falta de interés, esa falta de ganas de hacer las cosas que habitualmente nos animaban a despertarnos y a salir de la cama diariamente. Y segundo, la anedonia, es decir, la poca capacidad o la baja capacidad de vivir y sentir placer por las cosas que antes nos daban muchas ganas. Cuando nosotros dejamos atrás la voluntad, es decir, perdemos esa fuerza y esas ganas por hacer las cosas, y además al esforzarnos mucho y hacerlas, ya no sentimos placer, entonces va a perder sentido el hacer las cosas, llevándonos estas 2 características a una situación de inactividad. La inactividad lo que hace es que nos lleva al aislamiento y a la quietud, evitando que vivamos ciertas experiencias. Dentro de las experiencias, sobre todo de las experiencias positivas y placenteras, nosotros encontramos algo que se llama reforzadores positivos. Los reforzadores positivos son todas las vivencias y experiencias agradables, placenteras y de disfrute que hacen que nuestro cerebro segregue naturalmente serotonina, dopamina y noradrenalina. Si yo entro en una situación de inactividad, pierdo los reforzadores positivos. Al perder los reforzadores positivos, pierdo la capacidad natural de segregar estas sustancias, lo que hace que yo esté mucho más deprimido. Y ahí completamos el ciclo. La forma de romper este ciclo, el momento que nosotros podemos utilizar para romper este ciclo y empezar a salir de la depresión, es la inactividad, porque es el único aspecto que nosotros podemos empezar a controlar. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, acudimos a psicoterapia, una de las primeras cosas que se empiezan a revisar son las rutinas y los hábitos cotidianos, invitando a las personas y a los pacientes que empiecen a hacer algunas actividades muy puntuales para salir de esta inactividad y poder romper de ahí el ciclo. Si estás viviendo una situación depresiva, lo primero que debes hacer es buscar ayuda, ayuda profesional. Puedes acudir a las alternativas psiquiátricas o a las alternativas psicológicas. La alternativa psiquiátrica tiene que ver con la formulación de medicamentos que ayudan a estimular a nuestro cerebro a producir estas sustancias que está dejando de producir para regular su funcionamiento. Las alternativas psicológicas, por su parte, tienen que ver con transformar la forma en la que percibimos el mundo y vivimos las experiencias negativas para que éstas no se vivan como un trauma, como una amenaza constante que produce la inhibición neurológica de la segregación de las sustancias que mencionamos anteriormente, sino que sean vistas por la persona como la posibilidad de evolucionar y de adquirir nuevas herramientas, tanto cognitivas como emocionales. En realidad, estas 2 alternativas son complementarias. Generalmente, cuando estamos frente a situaciones de depresiones crónicas
o depresiones que son, por decirlo de alguna manera coloquial, más profundas, es conveniente que la persona complemente los dos tipos de atención, la psiquiatra con la psicológica, para que atienda simultáneamente las causas endógenas y las causas exógenas. Segundo, contémosle a la gente, contémosle a alguien que tengamos muy cercano, a alguien que sea de confianza que estamos pasando por esta situación y pidámosle que no nos deje solos. Así nosotros queramos quedarnos en nuestra casa encerrados, pidámosle a esta persona que nos haga compañía, así sea compañía silenciosa, porque a veces no queremos hablar, a veces no queremos ver películas, a veces no queremos salir, pero el solo hecho de tener una compañía así sea silenciosa hace que el cerebro empiece a salir poco a poco del cuadro depresivo, ya que la soledad es uno de los aspectos que más acentúa la depresión. Por otro lado, si detectamos, identificamos la posible depresión en un momento temprano y todavía mantenemos nuestra rutina de manera estable, podemos buscar personas que quieran hacer con nosotros proyectos que se relacionen con nuestros hobbies o con las cosas que más nos divierten, pero que estos proyectos den resultados a corto plazo, porque esos resultados a corto plazo van a funcionar como reforzadores positivos para nuestro cerebro. De la misma manera también podemos ayudarnos del deporte o de las artes. Generalmente son actividades que al llevarlas a cabo ayudan a segregar altas dosis de serotonina en nuestro cerebro, haciendo que la situación depresiva se reduzca. También podemos ayudarnos de algunos alimentos como lo son el chocolate, los frutos secos, particularmente las nueces y la miel, los cuales digamos que de alguna manera nos estimulan naturalmente a la segregación de estas sustancias en nuestro cerebro. Bueno, eso es todo por hoy. Si no son ustedes quienes están viviendo la situación depresiva, sino algún amigo, algún familiar y ustedes quieren ayudarlos, abajo les dejo un link con un artículo de cómo ayudar a una persona que está en un estado de depresión. Bueno, espero que esta información aporte un poquitito a la mejora de su calidad de vida. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.